Ahí luego estudian ese concepto porque hay medio problemas. Pues está con del FPR. Pues es un honor, es realmente una persona muy sabia. A hablar pues de estos conceptos básicos que tenemos que tener nosotros como estudiosos del marxismo. Les invitamos a que pues parte de la cultura es compartir conocimiento. Entonces estos espacios que no solo sean de entretenimiento y de hacer bolas, sino pues de sentarnos a compartir y educarnos. Entonces pues tenemos el privilegio de tener a la camarada Ivonne. Y pues un gusto, camarada. Adelante. Un aplauso, por favor. Varios aplausos. ¡Bravo, bravo! Buenas tardes a todos y todas, a las que están aquí abajo de la lomita, a los que están comprando libros, que están comiendo un migadito. Me parece que es un espacio importante para compartir pues no solo conocimientos, sino experiencias, ¿no? Entonces, creo que empezaría con decir que hablar de Marx es hablar de economía, de política, de arte, del amor, como decía Ye hace, ¿no? Es en general, hablar de Marx es hablar de muchos temas al mismo tiempo, ¿no? Entonces, justo en este espacio donde hay quienes vienen y consumen literatura, consumen filosofía, consumen ciencia, ¿no? Creo que es fundamental pensar en lo que estamos, en la teoría que estamos consumiendo y de dónde viene, ¿no? Entonces, ya quien me antecedió habló de la vida de Marx, de cómo desarrolló sus ideas, pero una parte fundamental en el marxismo o en la vida de Marx pues es la vida práctica, ¿no? De pronto cuando pensamos en sus aportaciones teóricas, pero lo fundamental de Marx identa para la emancipación de la clase trabajadora, eso es lo más importante. Entonces, vamos a hablar de materialismo histórico y de materialismo dialéctico como parte de sus principales aportaciones. Yo no soy historiadora, soy militante revolucionario, entonces pues desde la perspectiva práctica es de la que es necesario hablar de materialismo histórico y de materialismo dialéctico, ¿no? Entonces el materialismo dialéctico nos permite entender la realidad, o es una forma. El materialismo dialéctico es la dialéctica, es el método por el cual los materialistas o el marxismo analiza los fenómenos de la naturaleza y los fenómenos sociales. Y materialismo es el enfoque bajo el cual se analiza esta realidad, si queremos ponerle partes, ¿no? Nos permite entender, observar, ¿no? Analizar cómo funciona la vida, cómo funciona la naturaleza, cuál es la composición de los objetos, ¿no? Nos dice que lo que vemos, lo que observamos, lo que tratamos de interpretar es material. Es material y tiene en su conjunto una serie de leyes, ¿no? De dinámicas que, insisto, nos ayudan a comprenderla, ¿no? Entonces, en términos del materialismo dialéctico, pues es una herramienta para entender la naturaleza. Todo lo que vemos a nuestro alrededor es producto de ese entender materialista. Y a mí me parece que es una herramienta fundamental, o que debería de ser una herramienta fundamental para el desarrollo de la ciencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la biología o en el entendimiento de la vida, existe la teoría de la evolución, ¿no? La teoría de Darwin sobre la evolución por selección natural. Y también, y de hecho hay un escrito que semeja o que trata de semejar la teoría de Marx con la teoría de la evolución, no por la selección natural, no desde el biologismo, sino desde cómo las leyes de la dialéctica nos permiten entender el desarrollo de la vida, ¿no? Y se contrapone totalmente al método científico actual, ¿no? En nuestro país, en el mundo, se desarrolla el conocimiento con diferentes sismos, ¿no? Fundamentalmente el positivismo. Lo verdadero es lo positivamente dado, y cuando en las ciencias utilizamos ese método, evidentemente pues dejamos de observar muchas cosas, ¿no? Como lo que dice el materialismo dialéctico, que es que hay una concatenación de los fenómenos, ¿no? Que esos fenómenos están en contradicción
que hay cambios de lo cualitativo a lo cuantitativo, y eso es importante observarlos para entender nuestra materialidad, ¿no? Desde el nacer de una planta a partir de una semilla y generarse un fruto, desde el calentamiento global, producto del desarrollo capitalista, o más bien de la masacre capitalista, a incluso nuestra propia vida, ¿no? Como un conjunto, insisto, de fenómenos que están concatenados, que están relacionados, que incluso dependen algunos de otros, etcétera. Entonces, ese mecanismo, ese método que no se utiliza actualmente en la ciencia, pero que los marxistas tratan de aplicarlo a la vida cotidiana, nos daría un desarrollo científico mayor, ¿no? Daría un desarrollo científico real, ¿no? Obviamente ligado también a este entender de que la ciencia, ¿no?, tiene que ser para el desarrollo del conocimiento y no para el enriquecimiento capitalista como es actualmente. Entonces, por ejemplo, creo que es necesario, o que es una herramienta que incluso nos ayuda para entender nuestras relaciones sociales, ¿no?, nuestras interacciones humanas. Entonces, bueno, por ahí dicen, o como que la forma más concreta de ubicar la diferencia entre el materialismo dialéctico y el materialismo histórico es que esas leyes, ¿no?, esas leyes que ubican las contradicciones, los cambios cualitativos de los cambios cuantitativos a cambios cualitativos, que dicen que todo está unido, etcétera, que no hay fenómenos aislados, no se aplican para el estudio o para el entendimiento de la historia, ¿no? Todos los que estamos aquí, los que hemos pasado por aquí, pensamos en que este sistema capitalista que acaba con nuestras vidas y con la vida en general en el planeta Tierra, pues ha existido siempre, ¿no? Que así es, que así será, y que pues vamos a morir viviendo en el capitalismo. Sin embargo, este análisis o la perspectiva del materialismo dialéctico y del materialismo histórico nos permite entender que las cosas han sido diferentes cada vez, en cada etapa, ¿no? Y que esas etapas dependen del desarrollo de las fuerzas productivas, del desarrollo de la forma en la que producimos con lo que vivimos, ¿no? Entonces, antes del capitalismo existía el feudalismo, antes del feudalismo existía el esclavismo, o sea, ha habido etapas y no, nada es perenne. Entonces, justamente una ley de la dialéctica es decir que nada es para siempre, ¿no? Que todo está en constante cambio, y que esos cambios generan en el tema de la historia de la sociedad, pues generan revoluciones, ¿no? Generan cambios importantes. Entonces, ese también otra parte, ¿no?, de como la transición, o por decirlo de alguna manera, el entendimiento del materialismo dialéctico al materialismo histórico, es algo que decía Luis Cario hace rato, ¿no?, sobre el ser social, ¿no? ¿Qué es lo que determina nuestra conciencia? Si la conciencia determina el ser social, o el ser social determina a la conciencia. Entonces, para entender nuestra realidad como activistas, como trabajadores, etcétera, pues es necesario entender que lo que comprendemos o lo que pasa, lo que pensamos, tiene esta realidad material de la forma en la que vivimos, ¿no? Y eso nos ayuda, bueno, decía, para revivir o reactivar estos términos, ¿no?, la teoría. Volví a leer Materialismo Histórico y Dialéctico de Stalin, porque me parece que nos permite entender el materialismo dialéctico e histórico, no solo como una teoría, ¿no?, sino como una práctica, y da ejemplos fundamentales. Entonces, hay un pedacito por ahí que dice que incluso nos ayuda a no juzgar el pensamiento de los demás, porque ese pensamiento está dado por una serie de conjunto de relaciones sociales y de interacción con el entorno. Y entonces podemos entender por qué a los que están aquí, ¿no?, pueden no interesarles ciertos temas, pero les pueden atraer otros, ¿no?, porque tiene que ver con la cotidianidad de su vida, con la forma, incluso en qué trabajan, incluso qué estudiaron, cuál fue su contexto familiar, etcétera, ¿no? Entonces, una de las aportaciones más grandes, ¿no?, que ayuda o que nos ayuda en la aplicación del materialismo histórico, es que el ser social es lo que determina la conciencia, ¿no? Entonces,
ese entorno es lo que determina qué es lo que pensamos, incluso qué es lo que sentimos, ¿no? El materialismo histórico nos ayuda a entender que la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases, ¿no? Hasta nuestros días es la historia de la lucha de clases, y que esa lucha de clases es una lucha de contrarios donde una minoría busca sostener un modo de vida a partir de la vida de millones, ¿no? No solo de millones, como hablo de los seres humanos, sino de animales, de plantas y de todo lo que está alrededor, ¿no? Entonces, consideramos que es una herramienta porque nos permite entender, por ejemplo, la guerra en este momento, nos permite el genocidio y nos permite ver que esa guerra, ese genocidio, no son locuras de una persona, ¿no? Porque lo que abunda cuando se habla de la guerra es que Donald Trump es una persona que está pirada, ¿no? Que está loquito y que se le ocurren cosas, ¿no? Y que Netanyahu también es un psicópata o es como alejado de la realidad material que se vive. Pero la verdad es que la guerra es una forma de reactivar la economía, ¿no? No la economía para las masas, para esas personas, es una forma de activar la economía para ciertos sectores. Entonces, la guerra es que tiene profundos test económicos y una materialidad, ¿no? No dejarlo en el mundo de las ideas, ¿no? Entonces, bueno, decir que la guerra es producto de la edad de acción económica, que es la necesidad de ir paso y tal, es letra, ¿no? Entonces, poco se nombramos que esa es la realidad, y que ante esa realidad pues no hay que hacer, porque pensamos que pasa en otra, que no podemos hacer nada, pero en realidad el materialismo histórico y el materialismo dialéctico, hablar de lucha de clases, hablar de economía política, nos lleva a una tarea muy grande, que es la organización de las trabajadoras y de los trabajadores. Hablar de Marx y hablar de materialismo dialéctico y de materialismo histórico no se puede quedar solamente en una reflexión filosófica, en una reflexión intelectual, porque en realidad es la herramienta de una tarea fundamental para los trabajadores del mundo, que es el partido. Los trabajadores del mundo, hablar de marxismo, hablar de Marx, es hablar de revolución proletaria. Y hablar de revolución proletaria implica hablar del partido de los proletarios, ¿no? Y en estos momentos, más que nunca, se requiere hablar de comunismo, hablar de socialismo, hablar de imperialismo, hablar de la teoría marxista justamente desde esta instrumentalización para transformar la realidad. Entonces, creo que es fundamental esa visión, ¿no? Marx fue iniciador de movimientos sociales, entonces esto dijeron compañeros antes que yo, pero creo que actualmente es necesario volver a traer, porque sin teoría revolucionaria no hay práctica revolucionaria, y al revés, ¿no? Nada que decir con arte, ¿no? Consumir proyectos de materialistas, de revolucionarios. Creo que hablar de lucha de clases, en los momentos de hablar del antifascismo, antiimperialismo, una necesidad innegable. Por el otro lado está el avance en el mundo. Cuando hacemos estos ejercicios partidos desde la actualidad, si no es una herramienta divina, debemos ayudar a transformar la historia. A mí me parece que a nuestra vida, ¿no? Los de la UQT, por ejemplo, están haciendo sus talleres sobre estrés, depresión, sobre ansiedad, etcétera. Entender esas situaciones, esos casos desde la perspectiva del materialismo dialéctico y del materialismo histórico, nos permite generar respuestas, decir que, como dirían los muchos para el capitalismo, pero que ese capitalismo no es para siempre, y que para que termine el capitalismo pues necesitamos organizarnos, necesitamos luchar, necesitamos crear el partido de la clase trabajadora, o más bien alimentar el partido comunista, y pues tejer redes, ¿no? Redes internacionales, tejer redes sectoriales de organización y de lucha, ¿no? Entonces, bueno, como para tratar de hacer una especie de resumen, no sé cómo estamos en los tiempos, ¿sí? Creo que sí. Si logramos entender el materialismo dialéctico, aplicarlo a nuestras vidas, a nuestra forma de pensar, es una herramienta para nuestra autorregulación, incluso es una herramienta para pensar nuestro ser en el mundo, una herramienta para entender qué estamos haciendo en este lugar. Y luego lo combinamos con el materialismo histórico, que nos permite entender justo ese mundo que está a nuestro alrededor,
cómo transita, no independiente de nosotros, y cómo nosotros somos actores de esa transformación. Nos da casi que como resultado inminente que tenemos que ser partícipes del cambio o de la necesidad de cambiar o de transformar esta realidad, ¿no? Creo que actualmente decir transformar ya no tiene el mismo sentido, ¿no? Después de la cuarta transformación. Pero cambiar las condiciones que vivimos actualmente es una tarea de todos los que somos hijos de trabajadores, de campesinos, ¿no? Y en general de la población, porque pues de lo contrario tenemos este polo gigantesco, ¿no? De guerra, este polo gigantesco de destrucción, y nosotros estamos del otro lado con todas nuestras herramientas para hacer contrapeso a eso que sucede en el mundo. Entonces, a mí me parecía muy importante, me parece importante decir que el materialismo histórico y el materialismo dialéctico nos dan esperanzas. Porque más allá de conceptos, más allá de herramientas, más allá de métodos, nos da esperanza. Nos deja ver que el mundo que existe ahora puede ser distinto. Y nos deja ver que nuestro ser en el mundo es importante, es valioso, que podemos transformar las condiciones para todas y para todos, ¿no? Entonces, cuando tenemos esperanza, luchamos. Cuando tenemos esperanza, cambiamos el mundo. Cuando tenemos esperanza, tratamos a otros de mejores maneras, pero fundamentalmente cuando tenemos esperanza nos organizamos, ¿no? Y creo que en este mundo, en estos momentos en los que vemos redes sociales o que transmiten en vivo el genocidio, que transmiten en vivo la muerte de miles de millones de personas, incluso en este momento en el que sentimos en nuestra carne, a través del sudor, por el calor, la muerte de este mundo por el capitalismo, necesitamos esperanza, ¿no? Necesitamos esperanza, necesitamos soñar que el mundo puede ser diferente, pero trabajar porque este mundo sea diferente, ¿no? Entonces creo que, insisto, vivimos en un mundo que no quiere indiferente, vivimos en un mundo que parece indiferente, personas que parecen indiferentes, porque no tenemos esperanza. Estamos acostumbrados a lo que ha sido desde hace mucho tiempo y que así va a ser siempre, ¿no? Pero con esa lupa, con ese lente, si nuestros lentes tienen materialismo histórico y materialismo dialéctico, podemos entender que una nueva vida, un nuevo mundo, lo podemos construir todas y todas a través de la lucha. Que nada de lo que pasa en el mundo nos sea indiferente, que nada de lo que pasa detrás, enfrente, a un lado de nosotros no sea indiferente, es producto de esta ideología o producto de esta visión del materialismo histórico y el materialismo. Insisto, más allá de decir qué es dialéctica, cuáles son las leyes de la dialéctica, se cumplen o no se cumplen en este momento histórico, existen las contradicciones imperialistas, capitalistas, etcétera, retomarlas, volverlas una herramienta de lucha y emancipación a la clase trabajadora, pues es lo que emancipación a la clase trabajadora, pues es lo que para lo que sí. Entonces, creo que es importante cerrar diciendo que la tarea es compartir, que la tarea es compartir.